Son las 9 y moneda. Estamos... justo llegan. Bueno, y así concluimos el estudio. Bravísimo. Sí. Bueno, vamos a orar y empezamos acá. Padre nuestro, te agradecemos por el día que nos das hoy. Gracias, Señor, por regalarnos un domingo más para juntarnos a charlar, a reflexionar y a estudiar sobre tu palabra, tu persona, Señor. Gracias porque nos diste a tu Hijo para que nos perdone, muera en nuestro lugar y nos dé una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por esa vida eterna, de poder conocerte a ti. Te rogamos que tu Espíritu pueda ayudarnos, Señor, a reflexionar, a entender, a comprender, Señor, las profundidades de tu persona. Señor, ayúdanos a creer en ti, en lo que tu palabra dice, y que podamos cada vez más contemplar tu belleza, tu hermosura y lo que tú eres para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos a ver si terminamos en una clase porque es bastante largo. Pero el tema es muy, muy lindo y muy importante. Vamos a hablar sobre la santidad de Dios. Ahí de entrada ya como que, eso ya sé. Bueno, cuando hablamos de alguien santo o algo santo, ¿qué ideas saben de eso? No sé qué escucharon o qué les viene a la mente cuando se dice algo es santo, ¿no? La palabra santo. Inmaculado, sin mancha, ¿sí? Sin pecado. ¿Qué más? Eso que dijeron ustedes, yo aprendí después que me convertí, porque antes no se toca, eso es santo. O es santo aquel que se portó mejor que otros. Sí. Después cambió mi percepción de santo. Claro, los santos, las estampillas y las estatuillas. O cosas también, sí. Objetos que están santificados. Y de alguna manera la palabra santo, según lo que vemos en la Biblia y cuando se refiere a Dios, y bueno, a cosas que según la Biblia están santificadas, vemos en el Antiguo Testamento objetos santificados para el templo, que no es un vaso común, puede que sea el mismo vaso Durax que tenés en tu casa, pero este está santificado. Entonces tenía un uso específico. También hay personas que son santificadas, que son puestas en un lugar, por ejemplo los profetas o nosotros como cristianos, se nos suele llamar en el Nuevo Testamento los santos de Dios. Entonces cuando se habla de la palabra santo, siempre se refiere a algo que está separado, ¿sí? Separado del resto, que tiene un uso específico, ¿no? Me anoté acá un par de ejemplos. La palabra santo, eso ya lo dije alguna vez, podría decirse que es como cuando picás la zanahoria, ¿sí? Está taca, 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 taca. Llega un momento en que con el cuchillo apartás hacia afuera para seguir picando, ¿no? Ese accionar es, diciéndolo de una forma, ¿no? Santificar, ¿no? Apartaste del resto un poco de la zanahoria. También con la ropa suele pasar, ¿no? Solemos tener ropa de entrecasa y ropa especial para distintas ocasiones. Es ropa no santificada en el sentido que no tiene pecado, sino ropa separada del resto, ¿sí? O, por ejemplo, no sé si alguien sabe cómo se dice feriado en inglés. Holiday. Holiday. ¿Habrán escuchado? Holy es santo y day es día. Es un día separado. Para nosotros también, como Navidad, ¿sí? Para nosotros un feriado es un día separado del resto, es distinto, tiene otro uso.
Entonces la idea de santo es básicamente esa. Puede aplicarse a personas o a cosas, según lo que la Biblia nos enseña. Y cuando se habla de Dios, ¿sí?, tiene esos dos matices que dijeron en los ejemplos. Uno es que está separado del pecado, ¿sí? Él no tiene nada que ver con lo que sea el pecado, no comparte con el pecado, no se goza en el pecado. Y la otra forma de entender a Dios como santo, después vamos a leer muchos pasajes, es que Él es distinto, que Él es trascendente, ¿sí?, que no hay nada que sea como Él. Él está totalmente separado de su creación, en el sentido, no solamente, acá dice de una forma un poco académica, no es que Dios es santo en el sentido cuantitativo, sino cualitativo. ¿Qué significa? Bueno, no es que Dios sea como aquella cosa, pero más grande, no en ese sentido, sino que es en el sentido de calidad, sino que Él es totalmente diferente. No es que Él es como aquello, pero más grande, ¿sí? No sé, decimos Dios es nuestro Padre, ¿sí? Es como aquel Padre, pero mucho más grande. No, Él es un Padre totalmente distinto, ¿sí? Él es santo, Él está separado, trascendente y inaccesible. Solo Dios es Dios. Vamos a leer un pasaje que nos explica esto. Conocido, pero vamos a leerlo igual. Éxodo 3:14. Primero vamos a ver esta parte de su trascendencia y después de su relación con el pecado, ¿no? Éxodo 3:14, a ver qué dice. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Este nombre que Dios da. 14 dice, sí. Hechos 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Sí, negasteis al santo, hablando de Jesús. Acá en este nombre de Dios tiene tanta riqueza. ¿Se acuerdan que lo leímos cuando estudiábamos su eternidad? Yo soy el que soy, no es que seré o que fui, sino que soy en tiempo presente. Y acá vemos cómo este nombre tiene tanto contenido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que Moisés le pregunta es, bueno, voy allá, les hablo y si me preguntan quién me manda, ¿qué le digo? Y Dios, por ser santo, Él no encuentra algo en la creación con que compararse. Vamos a decirlo de esta forma. Imagínense que viene un extraterrestre, ¿sí? Baja ahí enfrente, entra y le agarra a Angelita y le dice: ¿quién sos? ¿Quién sos? Y bueno, Angelita puede decir: bueno, yo soy como ella, soy como ella, soy como él, soy un ser humano como muchos otros, puedo encontrar por todos lados. Ahora, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿quién sos? Dios no le dice: yo soy como aquella piedra pero más grande, soy como Faraón pero más poderoso. No, yo soy el que soy. Y Dios no agarra algo y se compara como yo soy como aquello. Entonces Dios dice: yo soy el que soy. Llega un momento en la historia en el cual Dios sí dice: yo soy como Él, que es cuando viene su Hijo. Yo estoy en Él, básicamente. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, nos dice su palabra. Entonces ahí sí Dios se manifiesta entre nosotros, ¿no? Pero respecto a todas las otras cosas, no hay nada que se compare a Dios. ¿Se me sigue escuchando o hablo más fuerte? ¿Está? Dios santo y justo. Y al decir santo y justo por Dios, y decir también que no hay justo ni a uno entre nosotros, quiere decir que no se puede igualar a nada ni a nadie. Y nadie de los seres humanos puede decir que llegó a ser santo. Nosotros somos santificados por Jesús, pero santo no existe porque no hay ningún justo.
Y Dios es santo y justo. Sí, exacto. Vamos a leer otros pasajes de eso también. Algo que por ahí quisiera leer acá. Vieron que venimos estudiando varios atributos de Dios, ¿sí? Su omnipotencia, su omnipresencia, que Él es espíritu, y todos los que vamos a seguir estudiando, nos dice acá que son expresiones, todos los atributos son expresiones de su santidad, ¿sí? De alguna manera, cuando Dios se revela a sí mismo, el atributo que más manifiesta es su santidad, ¿sí? Cuando se lee toda la Biblia, si nosotros agarramos así ¿cómo se dice? Y escribimos cada uno cuál aparece más, que Dios sea santo es el que más aparece. ¿Por qué? Porque de alguna manera la santidad tiene que ver, no de alguna manera, la santidad tiene que ver con esa trascendencia, con que Él sea único y distinto a todo. Entonces, cuando se habla de su amor, es un amor santo, un amor distinto al nuestro. Es un amor sin pecado, un amor que trasciende nuestro amor. Cuando hablamos de su justicia, es una justicia santa. Su misericordia es misericordia santa. Santa en el sentido que no tiene pecado y santa en el sentido que es totalmente distinta a la nuestra, ¿sí? No que sea distinta en el sentido de opuesta, ¿sí? Sino distinta porque no se puede comparar. Ni que juntemos todos los seres humanos juntos, los ángeles, y la misericordia que podamos tener entre nosotros es nada comparado a la misericordia de Dios. No hay comparación. Entonces, hay varios autores que dicen eso. La santidad de Dios es como que la expresión de todos sus otros atributos. Vamos a leer Isaías 6:3. Isaías 6:3. ¿Qué dice? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acá en este pasaje hay otro en Apocalipsis, un par en Apocalipsis. Se encuentra lo que se conoce como el trisagio. Trisagio es tri de tres, agios es santo, el 3 veces santo, como muchas veces lo decimos. Y cuando vemos en el lenguaje bíblico una repetición, siempre tiene que ver con un énfasis, ¿sí? Un énfasis. Nosotros también lo solemos usar, ¿sí? Por ahí, cuando el pequeño está haciendo alguna macana y la mamá le reta 1, 2, 3 veces, ya hay bastante énfasis ahí. Vemos con Jesús, ¿sí? Él cuando está queriendo enfatizar algo, Él dice: de cierto os digo, ¿sí? Como que con eso Él dice: presten muchísima atención a lo que voy a decir ahora. Cuando vemos este atributo de Dios y cómo se manifiesta, cómo los ángeles adoran a Dios, lo repiten 3 veces, ¿sí? 2 veces ya es mucho énfasis. Ahora, cuando lo elevan al tercer grado, es como que no hay más que eso, ¿sí? Es como el énfasis absoluto. Y es interesante eso que nos revela la Biblia de la santidad de Dios, de cómo Él es distinto a toda su creación y está totalmente separado de ella, en el sentido de que no hay nada que sea igual a Dios, que no hay otro atributo en toda la Biblia que aparezca de esta forma. Si ustedes piensan, no aparece en ningún lado Dios es amor, amor, amor,
o Dios es justo, 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 ¿no? Pero sí aparece que Dios es santo, santo, santo. Entonces vemos cómo la santidad de Dios tiene una importancia tremenda en comprender quién es Dios. Hay un autor, bueno, eso voy a leer después, porque si no me mareo. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es y hace, dice acá. Siempre pensando en santidad, no solamente como sin pecado, ¿sí? Esa es la primera que nos viene a la cabeza, sin pecado. Pero santidad primeramente tiene que ver con que Él sea distinto a nosotros, ¿sí? Él no es como nosotros. Dios mismo nos dice en su palabra: de cierto pensasteis que yo sería como ustedes, ¿no? Porque el ser humano muchas veces cree que Dios toma decisiones como nosotros, creemos que Dios va a hacer esto o aquello, que Dios tendría que hacer esto o aquello, y Dios responde: ¿creíste que yo soy como vos? No. Siempre Dios está no a un nivel arriba, en un nivel infinito arriba, ¿no? Había un autor que decía, un escritor: si nosotros agarrásemos un ángel, ¿sí?, de los, creo que serían los serafines, estos que están al lado, o querubines, que están al lado del trono de Dios, con 6 alas, ¿sí?, que son de la criatura la más alta, ¿no?, la más pura, la sin mancha. Si lo agarramos a ese ángel y agarramos un gusanito que se arrastra en la tierra, ¿sí?, y decimos, bueno, los comparamos entre ellos y hay una distancia enorme, ¿no?, un gusano y un ángel. Pero si a esos dos juntos los ponemos en comparación con Dios, ninguno es más parecido a Dios que el otro. Porque Dios no es que sea como el ángel pero más grande, sino que Dios es totalmente distinto a todo lo creado. Entonces no hay nada que podamos buscar en lo creado para decir Dios es como eso. Entonces la santidad, vamos a enfatizar de nuevo, tiene que ver con eso en primer lugar. Que Dios no es como nosotros. Y aclarar, un paréntesis, ¿sí?, que al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos otorga de alguna manera cosas que Él tiene. Salud. Pero eso no nos hace más parecidos a Dios, ¿sí?, porque Dios es, de nuevo, totalmente distinto. Y algo que también hay que destacar es cuando se estudia este atributo de la santidad, se tiene que siempre pensar todos los atributos de Dios junto con el resto, ¿no? Dios no se aísla un atributo del otro. Nosotros lo estudiamos así porque es la forma más sencilla de sistematizar el aprendizaje. Pero si nosotros nos enfocamos y, supóngase, solo estudiamos la santidad de Dios, fantástico, pero no nos tenemos que olvidar del resto. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios nos enseña que Él es un ser totalmente distinto a nosotros. Y si lo dejamos ahí, va a ser un Dios demasiado lejano, un Dios que está allá en los cielos y no está cerca de nosotros. Entonces la Biblia es muy sabia en eso, Dios es muy sabio, Dios es Dios. Entonces Él nos enseña que Él es totalmente distinto, trascendente, está alejado de todo, pero también cercano, como un Padre amoroso que está con nosotros, en nosotros. Entonces son verdades que no se eliminan entre sí, ¿sí?, sino que están en esa tensión, que Dios está en luz inaccesible, nos dice su palabra, pero que también está en nosotros por su Espíritu. ¿Cómo funciona? Y bueno, no sé, Dios sabrá, pero hay que aceptarlo. Entonces, bueno, la santidad hay que tener ese cuidado, ¿sí?, de no divorciarla del resto de los atributos de Dios. Dios es santo, Él habita en luz inaccesible, como dice su palabra, pero también está cercano a cada uno de nosotros. A ver, yo tengo 2 pasajes, vamos a leer uno. Job 15:15, acá está algo de lo que Esther decía, de que no hay nadie de nosotros que sea semejante a Dios, ¿no? Y acá va un poco más lejos, este es un pasaje muy interesante. Job 15:15. ¿Qué dice?
Dice, he aquí en sus santos no confía, hablando de Dios, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Bueno, acá hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, muchas veces se escucha, Dios confía en ti, hace tal cosa. Bueno, acá nos dice que Dios no confía ni en sus santos. Podría estar hablando de los santos como nosotros cristianos o de sus ángeles, creo que hay otras traducciones que dicen eso. Y habla de los cielos, ¿no? Cuando la Biblia habla del cielo, lo hace normalmente en oposición a lo que sea tierra o infierno, a cosas viles, ¿no? Y acá nos está mostrando que los cielos, aquello que representa lo santo, lo puro, donde Dios habita, ni en eso Dios confía. ¿Por qué? Porque no es que el cielo, ¿sí?, como las nubes y eso, o los ángeles, tengan pecado, ¿no? No es eso lo que está diciendo, porque está hablando de santos, ¿no? Sino que habla de una realidad de que hasta esos seres que habitan en el cielo son tan, no sé si sería la palabra bajos, tan distintos, tan separados de Dios, que Dios no puede darle, bueno, ustedes tomen la decisión de ahora, el día de mañana, ¿cómo hacemos? No, Dios no confía en ni en los ángeles para algo así. Y vemos cómo hay esa distancia tan grande entre un ángel santo y el mismo Dios, que ni siquiera en los cielos confía. ¿Sí? Y bueno, algo también que creo que no lo dije, cuando hablamos siempre de la santidad de Dios, como todos sus otros atributos, no hablamos de cosas que Él tiene, sino que son cosas que Él es. ¿Sí? Dios es santo y todos nosotros, sean los ángeles o los creyentes, derivamos nuestra santidad de Él. ¿Sí? Los ángeles no son santos en ellos mismos, sino que son santos gracias a lo que Dios les da, ¿no? Nosotros sí, de alguna manera podemos decir que tenemos una santidad que Dios nos la da, Él nos santifica, pero a Dios nadie lo santifica, Él es santo, ¿no? Respecto al pecado. No sé si hasta acá alguien quiere decir algo, si se va entendiendo, por ahí no me explico bien. Pregunten, no hay problema. Y Isaías 40:25, me anoté acá. Acá Dios hace una pregunta para todos nosotros. Isaías 40:25. ¿Qué dice? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Vieron, acá se explica todo lo que dije, podríamos haber leído el versículo y ya estaba. Ahí está el significado, ¿no? ¿A qué podremos comparar a Dios? ¿Se acuerdan creo que es el segundo mandamiento de la ley de Moisés? No se harán imagen de cosa en la tierra para buscar hacer a Dios semejante a algo. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Israel con el becerro? Creo que Daniel predicó hace poco el nombre del becerro. Eso es muy interesante, está ahí. No es que el pueblo agarró y hizo un becerro y le puso, como decía Daniel, ¿no? Bueno, este se llama, no me viene ni un dios egipcio ahora, pero bueno, pónganle ahí Amenot o alguno de los dioses egipcios. No, ellos le llaman Jehová al becerro. Dice ahí en la Biblia, este es Jehová. Y ahí está su pecado de agarrar y poner imagen a Dios. Él prohíbe eso. ¿Por qué? Por muchos sentidos. Primero porque Él es espíritu y un espíritu no tiene corporalidad, ¿no? Segundo, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestras manos para decir esto es como Dios? ¿A qué me compararéis? Dice el santo, ¿sí? Aún el ángel más alto no podemos agarrarlo y decir, bueno, Dios es parecido a este. No, ese ángel, vemos las reacciones de los ángeles cuando Juan, por ejemplo, quiere adorar al ángel
como si fuese Dios, y el ángel como que un poco más y salta diciendo: vos estás loco, no hagas tal locura, adora a Dios, no a mí. El mismo ángel santo, sin pecado, no se atreve a asemejarse a Dios, ¿no? Entonces, ¿a qué me compararéis?, dice el santo. Y ahora vamos a ver la segunda acepción de la palabra, que tiene que ver con la santidad de Dios respecto al pecado, ¿no? Primero, Dios es incomparable, único, ¿sí? Para decirlo en palabras más sencillas, no hay cosa semejante a Dios. El griego dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí. No hay otro, ¿sí? Hay muchísimos pasajes que hablan de eso, no hay otro Dios sino nuestro Dios. Y es un Dios, si uno se pone a pensar en su santidad, intenta decir: bueno, Dios es como esto, como aquello. Todo el tiempo, si uno piensa bíblicamente, ¿no? Todo el tiempo se encuentra como en una nebulosa de misterio. Uno dice: Dios, pensás en el ángel más santo, o en la persona más bonita que conocés, Dios debe ser como esa persona. Y Dios te dice: no me puedes comparar. ¿Esa persona es buena? Bueno, tengo una bondad totalmente distinta, totalmente distinta. Y eso es grandioso, porque cualquier cosa a la que agarremos y queremos comparar a Dios, siempre lo humillamos, siempre hacemos un Dios falso, o estamos deificando a la persona, ¿sí? Diciendo: esa persona es un Dios. Y caemos en muchos peligros, ¿no? Porque Dios se vuelve una imagen nuestra, ¿no? Dios es amoroso como aquella persona, o un poco más, mucho más amoroso que aquella persona. No, Dios es totalmente distinto su amor, es un amor santo. Vamos a leer Salmos 5:4. Acá vamos a ver un poco de la santidad de Dios respecto al pecado, que Él está apartado, ¿sí?, respecto al pecado. 5:4. ¿Qué dice? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Creo que es bastante claro el pasaje. Lo que nos muestra acá que la santidad de Dios no tiene que ver solo con un hecho de que Él es neutral hacia el pecado, como que está el pecado, está Dios, ¿no?, separado. Y Dios es como, bueno, no, hay una cuestión ahí que tiene que ver de Dios con el pecado, que es algo activo, ¿no? No es que está neutral, sino que Dios no se complace con la maldad y no permite habitar al malvado con él. Vamos a leer otros pasajes que arrojan más luz un poco. Isaías 59. Versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acá el pueblo se queja de por qué no nos salva a Dios, ¿no? Y ahí está Dios respondiendo. ¿Cuál es el problema? Dios mismo es santo, pero dice que no se acortó su mano. Dios quiere estar con su pueblo. Como leímos en el anterior, Dios no puede habitar con el malvado. Dios quiere estar con su pueblo, quiere salvar, quiere mostrar su poder, pero vuestras iniquidades, ¿no? Vuestras iniquidades, ahí está el pero, han hecho división. Dios no puede dejar de ser lo que Él es, ¿no? Él es santo, Él no puede pasar por alto y decir: bueno, no hay problema, tenés pecado, bueno, vení, no pasa nada, ¿no?
Él tiene que, o sea, no es que tiene, él lo hace, él por su propia naturaleza no puede habitar con el pecado. Vamos a leer 2 pasajes más y cerramos la idea ahí. Habacuc 1:13, este también es muy ilustrativo. Habacuc, un libro chiquito, cerca de empezar el Nuevo Testamento. ¿Cuánto? 1:13. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos, ¿no? Es una figura del lenguaje. Dios no tiene ojos, sabemos, pero nos dice eso, muy limpio eres de ojos, no puedes ver, te lo lleva a ese extremo. Vamos a ilustrarlo un poco más. Deuteronomio 25, vamos a leer. Deuteronomio, esa sección habla de las leyes, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que no, leyes. 25, Deuteronomio 25. 25. Versículo 16. Si tenés, léele si querés. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿Qué palabra usa ahí? Abominación. Es una palabra bastante, no solemos usar nosotros en el lenguaje diario. Significa que es algo repugnante, ofensivo, asqueroso, repulsivo u obsceno. Eso dice el diccionario. Es un objeto de repugnancia, todo aquel que hace iniquidad, que hace injusticia. Vemos acá cómo la santidad de Dios no solo nos habita con el pecador, no puede ver el pecado, sino que le genera, ¿sí? Y usa esas palabras para hacernos entender un poco. Es como cuando lees algo podrido, ¿no? Hace poco se nos quedó la heladera desenchufada y unas patas de pollo se pudrieron y abrías eso y madre mía, ustedes saben lo que es el olor a carne podrida, es algo repugnante realmente. Fea imagen, pero es lo que Dios ve en el pecado, ¿no? Es algo que lo abomina, le da repulsión, es asqueroso. Y vamos a ver Salmo 22, ese sí, salmo muy conocido. Salmo 22. Ese les leo yo ahí, ustedes síganle con la vista. Primer versículo, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿se acuerdan? Y él dijo esa parte nomás. Siempre cuando, eso era una costumbre entre los rabinos, y él era un maestro, cuando citaban alguna partecita de algún salmo o alguna sección de la Biblia, la idea era, está todo incluido, ¿sí? Es como decir, bueno, el resto viene junto. Y la pregunta de Jesús a Dios es, ¿por qué me has desamparado? ¿No? ¿Por qué has vuelto tu rostro? Suele escucharse eso, ¿no? En la cruz Dios abandonó a su Hijo, pero ¿por qué? Jesús se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Si Jesús no tiene pecado. Versículo 3 responde, tú eres santo. Tú eres santo. ¿Por qué me has desamparado? Dice Jesús, Dios es santo. ¿Y yo qué soy? Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre.
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Salve, puesto que en él se complacía. Se dan cuenta como todo el 22 es Jesús hablando, es un salmo mesiánico. Vemos acá cómo Dios nos veía a nosotros, ¿sí? Abominación. Cuando Dios miraba a la humanidad, veía algo repulsivo. No podía habitar Dios con nosotros. Jesús tomó nuestro lugar y Él mismo se volvió, como dice la Escritura, maldición. Se volvió algo abominable ante Dios en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque llevó nuestro pecado, es lo que dice Isaías 53. Sobre Él cargó nuestras iniquidades, sobre sus espaldas. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, por ese motivo, porque Dios es santo y porque Jesús fue hecho pecado, ¿sí? No es que tuvo pecado, Corintios dice que Él fue hecho pecado, fue hecho sacrificio por nuestros pecados, es que Dios lo desamparó, lo abandonó, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la Biblia. No es como muchas veces se dice de una forma muy romántica, no. Jesús sufría los clavos y la sangre y Dios no soportó ver eso y tuvo que darle vuelta. No, eso la Biblia no nos dice en ningún lado. Nos dice el Salmo 22 que fue porque Dios es santo y Jesús fue hecho pecado, que Dios lo tuvo que abandonar. ¿Y por qué lo abandonó? ¿O con qué motivo lo abandonó? ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros seamos recibidos. Si Dios no abandonaba a su Hijo, nosotros no podríamos ser recibidos. Ahí vemos cómo Jesucristo nos sustituye. Amén. Jesús se volvió algo repulsivo. Siempre que pensamos en los atributos de Dios y su relación hacia nosotros, la cruz tiene que ser el punto donde todo toma su sentido, digamos, ¿no? Nunca podemos pensar de Dios y de nosotros sin contemplar la cruz en el medio. No puede pasar eso. Y vemos cómo la cruz, a mí me gusta pensar eso, cuando pensamos en el carácter de Dios y nuestro pecado, cómo la cruz es algo tan horrible en todos los sentidos, ¿no? Pero algo tan hermoso al mismo tiempo, ¿no? Como dice el himno, yo siempre amaré esa cruz, ¿no? Porque vemos cómo Cristo se volvió algo abominable, algo repulsivo ante los ojos de Dios. No había parecer de hombre en él, nos dice Isaías. Lo mirabas y era un pedazo de carne. Vos lo mirabas y eso te daba asco. Vemos cómo esa parte espiritual del pecado, ¿no? Algo asqueroso ante Dios. Una persona que pasaba ante la cruz y veía a Jesús, veía a un ser humano tan demacrado que era algo horrible, era algo que te daba ganas de devolver, de tan desfigurado. Bueno, de alguna manera Dios pone a Jesús como imagen de cómo Él ve el pecado. Cómo Él ve el pecado es una forma física de demostrar lo espiritual, ¿no? Pero también es tan hermoso porque en ese lugar es que el amor de Dios se abre a nosotros, ¿no? Entonces tiene ese matiz tan, parece contradictorio, pero genera por lo menos en mí ese temor, ese asombro, ese gozo de ver cómo Jesús fue hecho maldición. Es un lugar de castigo, de pecado y de castigo por el pecado, pero también de tanto amor, tanta misericordia desplegada hacia nosotros. Vamos a leer un último pasaje, dos últimos pasajes. Salmos 5. Salmos 5, versículo 4 y versículo 5. Ya leímos uno, pero vamos a leer de nuevo. 4 y 5. Sí. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará
junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay una frase por ahí dando vuelta que creo que Gandhi la dijo, pero bueno, a muchos cristianos se la apropiaron. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Habrán escuchado por ahí. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es media verdad. Y cuando es una media verdad, la otra mitad es mentira, ¿no? Porque acá Salmo nos dice que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces la frase correcta sería: Dios aborrece el pecado y al pecador. Pero hay un montón de pasajes que nos hablan de que Dios ama. De tal manera amó Dios al mundo, y está hablando de un mundo pecador, ¿no? ¿Cómo se reconcilian estas dos verdades, ¿no? Porque si nos quedamos con la frase primera, Dios ama al pecador, es una frase que te da una suerte de vía libre a seguir pecando, porque soy pecador, Dios me ama. Está bien, no le gusta lo que hago, pero me ama, me perdona, ¿no? No, una persona fuera de Cristo es objeto, como dice la Escritura, de la ira de Dios, de su santo aborrecimiento. Entonces, ¿cómo se reconcilian esas dos verdades? Romanos 5, ese pasaje súper conocido, pero muy, muy profundo. Romanos 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cómo se reconcilia la verdad de que Dios ama a los pecadores y que Dios aborrece a los pecadores? Porque las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Son dos verdades que se aíslan. La única forma de reconciliar esas dos cosas de nuevo es en la cruz. Jesús viene en nuestro lugar y Él se convierte en el objeto de la ira de Dios, ¿sí?, del castigo santo de Dios, para que nosotros podamos ser amados por Dios. Sin Cristo, Dios no puede habitar con el pecador, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Vemos acá cómo Jesús explica, ¿sí?, explica siempre todo. De alguna manera hay un amor general, ¿sí?, de Dios, digámoslo así, que se manifiesta hacia todas las personas, ¿sí? Por ejemplo, Dios manda lluvia, como dice Jesús, sobre justos e injustos. Hoy la lluvia cayó sobre los cristianos y sobre los pecadores. El sol salió para todos. No es que al cristiano le sale el sol y al no cristiano no. Y eso son muestras de la bondad de Dios, muestras del amor de Dios hacia su creación. Pero hay un amor especial, el amor de Dios de estar con la persona, de habitar, ¿sí? Y si hay pecado, leímos en Isaías, no puede haber Dios habitando con esa persona. Entonces, ese amor, ¿sí?, el amor relacional, no hay, de ningún tipo. Cristo es el que hace de que eso sea posible. Y aclarar acá que no es que Dios está enojado con el ser humano y Jesús viene y dice: para papá, para, yo voy a arreglar las cosas, y va, muere y ahora se aplacó. No, porque ahí Dios y Jesús son como una especie de dos personas distintas que piensan distinto, y Dios es un Dios iracundo que está enojado con todo el mundo, un cascarrabias. No, así no funciona. Porque Dios el Padre es el que envía a su Hijo, es el que decide amarnos primero, ¿no? Entonces, no es que Jesús viene a arreglar las cascarrabiadas de su papá, no, sino que Dios mismo en Cristo estaba reconciliando consigo mismo, que es lo que dice la Biblia, al ser humano, a nosotros. Y siendo enemigos, nos decía ahí Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios. Si siendo objetos de su ira, es lo que nos quiere decir, porque nosotros somos sus enemigos y Él
no puede negarse a sí mismo, Él debe castigarnos porque somos pecadores, pero nos decidió amar y enviar a su Hijo. Y el último pasaje que leemos para cerrar, Proverbios 15, 8 y 9. Proverbios 15. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿No es también? Sí. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. No es que acá Él ame porque la persona hace cosas buenas, no significa eso, que podemos ganarnos el amor de Dios, pero acá nos muestra esas dos caras, ¿no? Está el impío, el que no tiene a Cristo, todo lo que hace es abominación a Jehová, ¿no? Sin Cristo, todas nuestras obras son abominables, repulsivas, pero en Cristo, ¿sí?, tenemos obras buenas que Él preparó de antemano. ¿Sí? Nuestros pecados en o fuera de Cristo siguen siendo abominables, eso sí, siempre. Pero nuestras obras sin Cristo, por más buenas que sean, son abominación. En Cristo, ¿sí?, esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, vemos que tienen una reacción en Dios. Él las ama, ¿sí? Y ahí Él nos dice la oración, Él se goza, ¿sí? No es que Él está ahora en Cristo, bueno, te perdoné, está bien, pórtate bien. Y si necesitas algo, pedime. No, vemos cómo es totalmente opuesta su reacción respecto de un incrédulo que de un cristiano. Al incrédulo es algo vomitable, ¿no? Pero el cristiano es algo gozoso. Hay una canción de Steve Green, creo, que dice que es el gozo del gran rey. Es hermosa esa canción, cómo habla de su relación con nosotros. Y a veces por ahí vemos a Dios, un Dios santo, que es tan lejano, tan distante, parece, como, no sería la palabra apagado, pero indiferente, ¿sí?, podría ser una palabra. Pero no, la Biblia nos dice que Él se goza, Él está ahí como un padre amoroso. Vemos las parábolas de la oveja perdida y la moneda, ¿no? Hay gozo en los cielos, es una fiesta, no sabemos cómo será, ¿no?, porque nunca estuvimos allá, pero ese gozo que tiene Dios en el corazón cuando un pecador se arrepiente, cuando nosotros estamos caminando como Él quiere, Él se goza, es alegría en el corazón de Dios, diciéndolo de una forma metafórica, ¿no?, porque Dios no tiene corazón y es un gozo santo. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. No sé si quedó algo, alguien quiere decir algo, compartir o preguntar también. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso quiere decir a una persona que venga que no conoce a Cristo, Dios te ama a vos, pero aborrece, no está conforme con tu vida o tu actitud. Esa es la diferencia. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. La actitud no es a la persona, sino la actitud de la persona. En realidad eso está un poco contradictorio porque más bien debería decir Dios ama a su creación, porque Dios nos ama a los que somos sus hijos y también a los que aún no son sus hijos. Pero pecadores en realidad somos todos, tanto sus hijos como no sus hijos. Todos somos pecadores ante Él, todos. Entonces ahí entra el conflicto. Decimos y pensamos o catalogamos, Dios ama al pecador, y decimos a los que todavía no lo aceptaron, pensamos en nuestra mente, pero en realidad no, nos ama a todos. Entonces casi más claro sería Dios ama a la humanidad, toda su creación, a todos sus seres humanos que Él creó, pero aborrece lo que hacemos, las malas acciones. Por eso se llama al pecador, porque todos somos pecadores. Sí. Pero aborrecen la mala acción. Sí, bueno, dejamos por acá, que quedan 5 minutos y ya empieza el culto. Vamos a terminar orando. No sé, Esther, ¿querés orar?
Señor, por este momento de escuchar tu palabra y darnos cuenta, Señor, de tu santidad y muchas veces de nuestra iniquidad. Pedimos perdón y gracias porque tenemos a Jesús, nuestro intercesor, nuestro Salvador, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado una vez que nos arrepintamos de ello. Y eso te damos gracias porque es la oportunidad más grande, poderosa y hermosa que tenemos a nuestro alcance, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén.